Bienvenido a nuestro canal, donde estamos a punto de emprender un emocionante viaje al mundo financiero junto a una de las figuras más emblemáticas de la historia de Estados Unidos, John D. Rockefeller. La historia de Rockefeller es la historia del primer multimillonario de Estados Unidos, pero más que eso, es una historia de resiliencia, ambición y determinación inquebrantable. Cuando piensas en Rockefeller, te viene a la mente la frase de la pobreza a la riqueza, y con razón. Nacido en un hogar modesto, Rockefeller creció hasta convertirse en uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo. En el centro del éxito sin precedentes de Rockefeller estaba su incesante búsqueda de la eficiencia. A medida que profundizamos en su historia, descubriremos cómo construyó su fortuna en uno de los períodos más tumultuosos de la historia de Estados Unidos. La base de su riqueza residía en una industria que no suele asociarse con el éxito financiero, el petróleo. Esto puede parecer sorprendente, pero cuando consideramos que el petróleo era la esencia misma de la industrialización a finales del siglo XIX, es más fácil ver cómo Rockefeller, un hombre con buen ojo para las oportunidades, hizo fortuna en este campo en auge. Pero no fue el descubrimiento de petróleo lo que hizo inmensamente rico a Rockefeller, así gestionaba el negocio de producción y refinación de petróleo. Desde el principio comprendió la importancia de la escala en la industria petrolera. Y así, diseñó meticulosamente todos los aspectos del negocio, desde la extracción hasta la distribución, para garantizar la máxima eficiencia y productividad. Esta forma de pensar no se trataba simplemente de ganar dinero, para Rockefeller, se trataba de crear un modelo de negocio sostenible que pudiera resistir los desafíos de un panorama económico que cambia rápidamente. Otro aspecto crucial del éxito de Rockefeller fue su tendencia a pensar en revolucionario. No tenía miedo de alterar el status quo si creía que conduciría a una mayor rentabilidad y sostenibilidad. Una de las formas en que logró esto fue introduciendo lo que se conoció como el sistema de confianza. El fideicomiso era una forma de consolidar toda la industria petrolera bajo una sola entidad, que, en este caso, era la empresa de Rockefeller, Standard Oil. Esta estrategia le permitió centralizar el control, evitar la competencia despiadada y, al mismo tiempo, minimizar el desperdicio para aumentar las ganancias. Pero la búsqueda de riqueza por parte de Rockefeller no estuvo exenta de controversia. A medida que su riqueza siguió creciendo, muchos lo acusaron de prácticas comerciales desleales y monopolio. De hecho, era una época en la que los límites de los negocios éticos eran en gran medida inexplorados, y el panorama del capitalismo estadounidense estaba tomando forma. Para algunos, Rockefeller era un capitalista despiadado que explotaba a los trabajadores y manipulaba la competencia. Para otros, fue un visionario que revolucionó una industria y preparó el escenario para el crecimiento económico del país. Independientemente de cuál fuera su posición al respecto, no se podía ignorar el hecho innegable de la vasta filantropía de Rockefeller. En la última parte de su vida, una vez terminados sus días de participación directa en los negocios, se centró en retribuir a la sociedad. Una parte importante de su riqueza se destinó a diversas instituciones y fundaciones, incluidas la Universidad de Chicago y la Universidad Rockefeller. Creía en el poder de la educación y la investigación médica para mejorar la vida de las personas, y estaba dispuesto a apoyar esa creencia con sus recursos. Más allá de la filantropía, la historia de Rockefeller es un testimonio de la ambición humana y la búsqueda del mejoramiento. Nacido en circunstancias que parecían prometerle poco, no se dejó guionizar por su entorno. En cambio, aprovechó cada oportunidad que se le presentó para abrir su propio camino. Ese camino estuvo a menudo plagado de dificultades y rechazos, pero es la diligencia con la que perseveró lo que hizo de su viaje una gran inspiración para las generaciones venideras. Es importante explorar la vida de Rockefeller no solo como una figura de la historia, sino como un estudio de caso sobre desarrollo económico y humano. Su éxito, así como las controversias que lo acompañaron, arrojan luz sobre las complejidades del capitalismo y los dilemas éticos que a menudo plantea. Nos recuerdan que la búsqueda de riqueza, por noble que parezca, a veces puede desviarse hacia territorios peligrosos a menos que esté anclada en un conjunto de principios firmes. Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender de la historia de Rockefeller que sean aplicables a nuestro presente? Una de las conclusiones clave es, sin duda, la importancia de la eficiencia en los negocios. El compromiso de Rockefeller de optimizar cada aspecto de sus operaciones le permitió construir un imperio empresarial. Su actitud de hazlo bien y hazlo mejor que el resto es aplicable a todas las industrias, no solo al petróleo. Los líderes empresariales enfrentan hoy desafíos diferentes a los que enfrentó Rockefeller, pero la búsqueda de la eficiencia sigue siendo una constante. Además, el enfoque en la creatividad y la innovación para identificar oportunidades y desafíos es algo de lo que todos podemos aprender. Rockefeller siempre estuvo adelantado a su tiempo, pensando continuamente en formas de revolucionar el mercado y crear estrategias comerciales revolucionarias.
En nuestro acelerado mundo actual, la capacidad de anticipar el cambio e innovar en consecuencia puede marcar la diferencia entre supervivencia y extinción. Por último, la transición de Rockefeller de una figura empresarial titánica a un filántropo notable nos recuerda el equilibrio que debemos lograr entre el éxito personal y la contribución social. Sin embargo, no se puede negar que su avance hacia la filantropía también fue estratégico. A medida que el sentimiento público y el escrutinio gubernamental se intensificaron contra sus prácticas comerciales, vio el potencial de la filantropía para mejorar su imagen y suavizar el sentimiento antimonopolio popular. La intención no socava el impacto de sus esfuerzos filantrópicos. Hoy en día, las instituciones financiadas por Rockefeller siguen siendo fuertes pilares de la investigación académica. Y su historia misma, con todas sus pruebas, tribulaciones, éxitos y controversias, continúa inspirando y desafiando. Nos invita a evaluar nuestras propias creencias y valores, nuestras prioridades y estrategias, mientras navegamos por nuestros caminos individuales hacia el éxito y la realización. Juan Quingentésimo. La vida de Rockefeller fue alquímica, convirtiendo lo que parecía ser un origen modesto en una fortuna incomparable. Lo hizo desarrollando una perspicacia empresarial y habilidades de gestión inigualables. Pero su historia no trata solo sobre el poder del dinero. Se trata del poder de un individuo para crear un impacto duradero en una sociedad, impulsar el cambio y estimular el progreso. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre ambición y ética, entre beneficio y compasión, entre éxito y servicio. Esperamos que hayas disfrutado nuestra exploración de John del extraordinario viaje de Rockefeller hacia la riqueza y esfuerzos filantrópicos sin precedentes. Su vida nos enseña valiosas lecciones de negocios, resiliencia, ambición y el papel que el dinero puede desempeñar en la configuración de sociedades para mejor. A medida que continuamos estudiando figuras más influyentes y contextos históricos importantes, esperamos seguir revelando las intrincadas narrativas del pasado. Estas luminosas historias reflejan los aspectos cautivadores del espíritu humano y su incesante impulso hacia el progreso y el legado duradero. Levántate temprano, trabaja duro, golpea el petróleo. Estas palabras, grabadas en la placa que marca el lugar de nacimiento de Rockefeller en el norte del estado de Nueva York, resumen la esencia del hombre y su viaje. Nos recuerdan que el éxito no es simplemente producto de la suerte, sino más bien el resultado de una perseverancia implacable y de inversiones precisas. A medida que seguimos esforzándonos por alcanzar nuestros propios objetivos financieros, mantengamos estas virtudes en nuestra opinión, y recordemos la perdurable historia de John D. Rockefeller, un hombre que, literalmente, cambió el mundo. Es fácil ver la convincente vida de John D. Rockefeller como combustible para numerosos debates sobre capitalismo, filantropía y distribución de la riqueza. Es aún más fácil perderse en las narrativas de su lucha por la perfección, su previsión económica y sus contribuciones filantrópicas. Pero en medio del coloquio y los acertijos, es fundamental enfatizar que todos enfrentamos nuestras batallas y victorias, cada una única en su contexto y esencia. Sin embargo, todos compartimos este viaje de crecimiento y aprendizaje, que resulta aún más fascinante cuando nos sumergimos en las experiencias de visionarios como Rockefeller. La vida, los negocios y el éxito tienen que ver con los ciclos. El viaje de John D. Rockefeller de ser un humilde contable al hombre más rico de su tiempo, y al epítome de la filantropía es una historia llena de numerosos ciclos de crecimiento y aprendizaje. Esperamos que al sumergirnos en narrativas fundamentales de éxito, podamos aprender lecciones que ayuden a moldear nuestras actitudes hacia el dinero y el éxito, hacia la resiliencia y la ambición, hacia el crecimiento individual y la contribución social. Al reflexionar sobre la historia de Rockefeller, considere cómo puede influir en su propio viaje. Si bien es posible que no esté destinado a acumular una fortuna comparable a la suya, los principios que empleó para escalar su negocio, pensar de manera innovadora y evolucionar personal y profesionalmente siguen siendo relevantes y pueden aplicarse a la búsqueda de independencia y crecimiento financieros de cualquier persona. Así que reflexione sobre estas palabras mientras continúa su viaje, sea eficiente, luche por la perfección, piense en revolucionario, tenga un enfoque mesurado hacia el riesgo, mantenga una búsqueda constante de crecimiento, y recuerde siempre el impacto de su éxito o fracaso individual en la sociedad que lo resume. Se podría argumentar que esa fue la fórmula dorada del éxito de Rockefeller, una fórmula probada por el tiempo, y distinta de cualquier negocio que prospere más allá de la vida de su fundador. Obtenga estas publicaciones orientadoras de la historia a medida que da forma a sus estrategias financieras. Profundice en su búsqueda de eficiencia, escala, innovación y resiliencia. Escribe tu historia sobre el lienzo de la vida con colores tomados de las historias de personas como John D. Rockefeller. Innovar. Revolucionar. Esforzarse. Triunfar. Dar. Y, al final, haz que el mundo te conozca como alguien que no solo fue un creador de dinero sino un moldeador de vida,
un constructor de futuro, un transformador del mundo. Después de todo, ¿no deseamos todos ese tipo de inmortalidad? Una vida llena de luchas, logros, controversias y una miríada de aprendizajes. La historia de John D. Rockefeller es una narrativa completa en sí misma. No debe leerse como un manual de éxito, sino que debe reconocerse por los valiosos conocimientos que despierta a sus lectores y entusiastas. Tómese el tiempo para sumergirse en narrativas de éxito tan fundamentales. Llama a la puerta de la historia para buscar lecciones que te trasciendan y te conviertan en un impacto que dure generaciones venideras. La historia no presenta simplemente una imagen monocromática del pasado. En cada época, nos ofrece una gran cantidad de personajes, cada uno con una historia única que contar. Uno de esos personajes es John D. Rockefeller, nacido hace siglo y medio en América. Su historia ofrece lecciones valiosas más allá de la creación de riqueza. Revela los secretos de los negocios exitosos a largo plazo, el arte de convertir las adversidades en oportunidades, y la noble idea de compartir la fortuna con los demás. La narrativa de John D. Rockefeller nos plantea preguntas intrigantes. ¿Cuál es nuestra misión en la vida? ¿Cómo percibimos la riqueza? ¿Qué papel juega el dinero en nuestras vidas? Estas son preguntas que desconciertan incluso las mentes brillantes de nosotros. Al explorar la vida de alguien como Rockefeller, nos abrimos al potencial de ver estas preguntas desde una lente diferente. Comenzamos a comprender la dinámica de la riqueza de una manera más holística, basada tanto en la aspiración como en la responsabilidad. Tómese un momento para reflexionar sobre el viaje en montaña rusa del primer multimillonario de Estados Unidos, John D. Rockefeller. A medida que se sienta inspirado por su camino, recuerde que cada viaje es único. Y si bien las lecciones de la historia de Rockefeller son atemporales, las aplicaciones prácticas en entornos modernos requieren un nivel de adaptabilidad y pensamiento innovador. Como dijo una vez Henry Ford, no encuentres fallas, busca un remedio. No miramos atrás a las páginas de la historia para encontrar una fórmula para el éxito porque la realidad no se ajusta a las fórmulas. Pero lo que podemos encontrar son lecciones, principios y conocimientos que ofrecen perspectivas sobre cómo se logra, mantiene y comparte el éxito. La historia de John D. Rockefeller encarna principios de éxito que se extienden más allá de la riqueza monetaria, principios de resiliencia, previsión, innovación y, lo más importante, esfuerzo constante día tras día, año tras año. Tome la historia de Rockefeller como una invitación a explorar su propio camino único hacia el éxito. Puede que no hagas una fortuna en la industria petrolera, pero ciertamente puedes crear valor para ti, tu familia, tu comunidad y tu mundo. Resiliencia, creatividad, planificación eficiente y una fuerte brújula moral. Estas fueron las herramientas que impulsaron a Rockefeller desde un comienzo modesto hasta la cima del capitalismo y la filantropía estadounidenses. Estas herramientas están igualmente disponibles para nosotros a medida que trazamos nuestro camino hacia nuestros sueños y destinos. Mientras atravesamos los altibajos de la vida, dejemos que la historia de Rockefeller nos recuerde el poder de la determinación y la determinación. Abrace los vientos más fuertes con una vela robusta y un timón firme, pueden llevarte hasta donde alcanza la vista y más allá. Después de todo, fue este espíritu de perseverancia implacable lo que transformó a John D. Rockefeller de un humilde muchacho de Ohio al hombre más rico que el mundo haya visto jamás. Que encuentres tus propios pozos petroleros, y te conviertas en los Rockefeller del cambio y la prosperidad que el mundo espera. Rocosos cuando llegan, el camino hacia la fortuna nunca es un viaje tranquilo. Está salpicado de obstáculos y desafíos, con momentos de triunfo y fracaso. Pero mantén la historia de John D. Rockefeller de corazón cercano. Recuerde, un desvío suele ser una oportunidad disfrazada. Cada revés, cada giro en el camino menos transitado tiene el potencial de llevarnos a nuevas alturas. Un camino que tal vez no conduzca al petróleo, pero sí a nuestra versión del sueño rockefelliano. La historia de John D. Rockefeller, una historia de pobreza a riqueza, un testimonio de resiliencia y determinación, una saga seductora que hace eco de profundos mensajes de éxito y filantropía. Retroceda en el tiempo, abra las páginas de esta leyenda, y deje que sus susurros lo guíen en su viaje hacia el logro de la independencia financiera, no solo para beneficio personal, sino para crear un recurso que pueda aprovecharse para el mejoramiento de la humanidad. Juan Quingentésimo. Rockefeller, ¿era un capitalista despiadado o un filántropo estratégico? ¿Fue la encarnación del sueño americano o el precursor de la tiranía industrial? Su vida y legado siguen siendo un tema fascinante de debate histórico. Independientemente de cuál sea su posición en esta dicotomía, no se puede negar el profundo impacto que tuvo en Estados Unidos y el mundo. Un verdadero emblema de resiliencia y pensamiento revolucionario, la imponente presencia de Rockefeller continúa proyectando una larga sombra sobre las páginas del pasado. La riqueza, la fama, las controversias y las batallas.
Todo esto podría haber sido el destino de un solo hombre, pero la historia épica de John D. Rockefeller es un testimonio del espíritu y la resistencia humanos, inmortalizándose en la memoria colectiva de sociedades que luchan por el progreso y la prosperidad. Y así, con estas palabras de despedida, sal, enfrenta tus desafíos, explora tus oportunidades, crea tu revolución y, lo más importante, completa tu viaje.